A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Al ingeniero Juan Cheput, es congresista de la República, reconocido analista en temas políticos. Qué gusto saludarlo, ingeniero Cheput. Gracias por atender esta comunicación, muy amable. Igualmente, el gusto es mío, estimado José. Tenemos una nueva composición de la mesa directiva, ¿no? Conformada por un grupo de partidos políticos, ¿no? ¿Cómo analiza esta situación, ¿no? Yo creo que hay dos elementos que nos permiten ya saber cuál va a ser el desenvolvimiento de esta nueva mesa directiva. Uno, la forma como han juramentado, que en cierta medida define la personalidad o lo que quiere plantear algún tipo de congresista, y la otra, el mensaje que dio el nuevo presidente del Congreso esta misma tarde. La juramentación de Valdemar Cerrón por una asamblea constituyente y el mensaje del presidente del Congreso, en el cual no dice ni una sola palabra sobre una eventual agenda legislativa, demuestran que el único propósito de esta mesa es quedarse hasta el 2026, esa es su agenda única, y tener el control administrativo del Congreso. No los motiva ni reformas, ni proyectos especiales, ni cosa por el estilo. Solo sobrevivir llevándose en paz con el Congreso de la República y, por otro lado, tener el control de la parte administrativa del Congreso. Eso es lo lamentable, eso es lo penoso. Ahora, no deja naturalmente de preocupar, ingeniero Cheput, ¿no?, que esta mesa directiva no haya proyectado ni siquiera una agenda mínima, ¿no?, que es lo que se requiere en momentos en el que vive el país, ¿no?, situaciones bastante complejas, muy difíciles, ¿no?, y todo ha estado supeditado a acuerdos, a lo que ellos denominan alianza, que más que eso son componendas, ¿no? Sin ninguna duda, esa es la palabra adecuada, son componendas o repartijas, si queremos decirlo en un lenguaje más coloquial. El mensaje del presidente del Congreso, que debería haber sido no solo conciliador, sino también programático, indicando de que la unidad de las fuerzas políticas tiene que ver con un programa de reformas, por poner un ejemplo, ha estado completamente alejado de eso. ¿Qué es lo que ha dicho el señor? De que va a recuperar la imagen del Congreso. Por favor, ¿qué va a recuperar la imagen del Congreso si él ha llegado a la presidencia con el voto de los topos, los mochazuelos, los niños, etcétera, etcétera, y no ha hecho ningún deslinde de ellos? Ha pedido que se unan fuerzas en contra de los ataques al Congreso. ¿Quién ataca al Congreso? Al contrario, al Congreso se le defiende de los actuales congresistas, que son los que han mancillado a la institución, los que la han avergonzado. Y ante eso, los actuales parlamentarios no dicen absolutamente nada. Entonces, este presidente del Congreso simplemente no ha dicho qué reformas puntuales podría hacer o qué proyectos específicos podría impulsar, sino simplemente se ha limitado: vamos a defendernos de los ataques, vamos a hacer respetar al Congreso. El principal respeto se gana con la trayectoria, con la probidad, con la decencia, con la integridad. Y es necesario recordarlo, el actual presidente del Congreso más bien se dedicó a enjuiciar a periodistas porque simplemente no le gustaban, ¿no? Porque lo que decían sobre él no le gustaba, los enjuiciaba. Con esos antecedentes, la verdad es que yo no espero nada de la actual mesa directiva, va a ser más de lo mismo. Ya era una mesa mediocre la que hemos tenido con el señor Williams, ahora va por el mismo sendero, ¿no? Ni una sola palabra de fiscalización, ¿no? Ninguna, ¿no? Ni una, cuando eso es una de las preocupaciones. Estamos viviendo un ambiente de corrupción generalizada, estamos viviendo temas como el de Sada Goray, estamos viviendo asuntos como, por ejemplo, los que han sucedido en E-Salud y en el propio Ministerio de Salud, y el señor no dice absolutamente nada. Asuntos en los cuales está involucrada la propia presidenta de la República. Pero, sin embargo, esa que hoy en día es una de las principales funciones del Parlamento, la de fiscalizar, con este Congreso ni siquiera se toma en cuenta. Ellos han claudicado en ese sentido. ¿Cuál cree usted que va a ser hacia adelante la relación ejecutivo-legislativo? Igual que con Williams,
cada uno por su camino y sin hacerse mayor problemas. El señor Williams no hizo nada por fiscalizar al actual gobierno. Hemos visto cómo han tratado de llevar la fiesta en paz, más bien le han dado un gusto en todo, no interpelan, como la única misión del señor Williams parece que era el tema del presupuesto del Congreso, que le interesaba mucho. Ha dado un presidente en el pasado y ha estado metido también en asuntos aparentemente corruptos, como el nuevo tópico del Congreso que se le ha entregado en licitación a empresas que ni siquiera existían. Entonces, este Congreso que viene va a ser más de lo mismo. Y es un error estratégico del fujimorismo el haberse aupado en la misma mesa directiva con alianza con el partido Perú Libre. ¿Por qué digo Fuerza Popular y no menciono al señor Soto? Porque el señor Soto es descartable, pues él no pesa en esta alianza. Acá este es un tema del fujimorismo con Perú Libre, que ya lo venían anunciando desde hace tiempo. O sea, es una mesa con premeditación y alevosía, porque lo venían anunciando. Vamos a ir unidos, son personas respetables, no pasa nada si van juntos. Bueno, lo lograron. Entonces, ahí están juntos como hermanos y van a cargar sobre ellos el peso político de lo que significa ese desprecio a la ciudadanía. El otro tema que tampoco se está mirando de cerca es este total descrédito que tiene el Parlamento Nacional, ¿no? Hay honrosas excepciones, ¿no? Pero yo he escuchado en las últimas horas, ingeniero Cheput, que se menciona mucho, ¿no? Hay una repartija, hay una componenda para tomar el control administrativo del Congreso. ¿Tan apetecible es el control administrativo del Congreso? Bueno, en este caso tiene el mayor presupuesto de todos los tiempos. Y la señora Dina Boluarte les está dando plata hasta por gusto. Por algo será, que quiere tenerlos contentos. Y la verdad es que estamos viendo un control administrativo que sobre todo son fuentes de empleo para sus militantes, ¿no? Eso es algo que tampoco nunca se ha visto. Tanto Fuerza Popular como las otras fuerzas políticas han llenado el Congreso de sus militantes como asesores, en las direcciones parlamentarias. Entonces no quieren perder ese control. Y eso es lo triste, lo lamentable, que no vean hacia adelante, que no vean el futuro del país. Yo creo que el fujimorismo más hubiera ganado si es que se hubiera colocado en la oposición y no hubiera ido en la misma mesa con fuerza, con Perú Libre. Se hubiera convertido en el portaestandarte de la oposición contra Dina Boluarte y de esa manera habría tenido mayores oportunidades políticas, electorales. Ahora simplemente no las va a tener como consecuencia de esta especie de unión antinatura. Ahora estamos a pocos días del mensaje a la nación, ¿no? Pero en medio de una crisis política, una crisis social, crisis sanitaria, ¿no? ¿Cuál cree usted que deberían ser los ejes o los temas principales sobre el que debería detenerse este mensaje de la nación, ¿no? ¿Hay alguno que se pueda...? Bueno, yo tengo el mismo pensamiento desde hace un año, con Pedro Castillo, y lo que voy a decir es una cuestión ante la cual yo no puedo traicionarme. Yo creo que lo único importante de un mensaje presidencial es que la presidenta anuncie su renuncia y como consecuencia de eso vayamos a un periodo de anticipo de elecciones. El Perú moralmente está destruido. La corrupción que vemos en el Congreso es absolutamente inédita. Lo que estamos viendo también en el gobierno no tiene antecedentes. Por eso, y la mediocridad en la cual estamos hundidos con los funcionarios que hay en la actualidad, igualmente está haciendo que la economía esté por los suelos y la inseguridad se haya disparado. Si la presidenta Dina Boluarte no anuncia que se va el país a un periodo de adelanto de elecciones y si el Congreso no hace la solución del caso, ella renuncia, pues simplemente se inaugurará la temporada de nuevas protestas exigiendo que se vaya. Ella es una presidenta que llegó de transición para poder conducir al país hacia un nuevo proceso electoral. No llegó para quedarse, como se lo ha impuesto el premier Otárola, sabe Dios por qué razones. Y ella, como no conoce, como tiene miedo de ir a la cárcel, pues simplemente le hace caso. Pero pues, si es que ella no hace ese anuncio, pues ingresaremos en un periodo
en una temporada de nuevas protestas con el daño que eso significa para la economía y la marcha del país. Parece ser que la propia presidenta no tiene o no quiere tener una lectura real de lo que pasa en el país, ¿no? Basta recordar lo que mencionó hace unas semanas atrás, ¿no? Que era un caso cerrado el tema del adelanto de elecciones, ¿no? Entonces, parece que por allí no tiene esa intención. Bueno, por eso es que te digo, si ella no hace eso, lo único que va a venir es una nueva temporada de protestas masivas a lo largo y ancho del país, y con eso la parálisis de nuestra nación. En el Perú de hoy hay recesión, técnicamente hablando. En el Perú de hoy hay una inseguridad como nunca se había visto. En el Perú de hoy no hay trabajo, no hay oportunidades para los jóvenes, no hay inversión privada, no hay confianza. Y la señora Boluarte no solamente quiere quedarse, sino que quiere quedarse con este gabinete que tampoco da para más. Yo pienso que Alberto Tálara ya cumplió un ciclo matón, ¿no? Un ciclo así de imponer el uso de las armas, y se tiene que pasar a un periodo mucho más consensual, a un periodo de apertura hacia otras fuerzas políticas para conquistar un espacio de respaldo democrático que le permita llevar al país al adelanto de elecciones. Ese por el lado del Ejecutivo, por el lado del Legislativo. Las colectividades políticas contribuyen a generar ese clima de confianza tanto en las izquierdas como en la derecha. No, ninguno de los dos. En primer lugar, no tenemos oficialismo y oposición. Eso ya es una distorsión de la democracia. Lo que hay ahorita es una falsa derecha y una izquierda que también tiene sus propios problemas de identidad, ¿no? Y eso impide que se configure por lo menos un debate de carácter programático o ideológico. Y si a eso le agregamos la pequeñez intelectual de la mayoría de los congresistas, pues tenemos lo que tenemos. Un parlamento con el 5% de aprobación y que lamentablemente podría seguir tendiendo a la baja después de la elección del día de hoy. El Congreso es parte del problema, porque el Congreso se ha dedicado a ser un eje sumiso de la presidenta Dina Boluarte, pues su único propósito, como te decía hace unos instantes, es quedarse hasta el 2026. Situación bastante difícil, sin lugar a dudas. Así es, muy complicada. Y yo creo, no hay que esperar mucho para ver de nuevo las protestas que se van a ir agudizando, porque van a estar empujadas por el tema económico. Y la señora Boluarte ni siquiera quiere ver esa realidad y está adoptando una posición de avestruz, negándola y tratando de no ver lo que está pasando, y no se da cuenta de que sigue avanzando un repudio generalizado hacia su gestión. Muy bien, ingeniero Juan Cheput, como siempre muy reconocido por esta comunicación a través de Conexión Perú y RCR. Gracias por atender esta comunicación. Gracias a ti, José. Yeah. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.